Bien, arrancamos ya nuestro tiempo de tertulia y lo hacemos con dos amigos de esta casa. Jaime Rivas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Jesús Bachiller, ¿qué tal? Buenas tardes, bien, ¿y vosotros? El emérito, que aquí el rey no es el único emérito, también es profesor emérito de la Universidad de Valladolid. Vamos a comenzar porque la actualidad viene cargada esta semana y sobre todo desde el martes, desde que el Tribunal Supremo tumbara ese toque de queda a las 8 de la tarde, ya lo saben, podemos salir hasta las 10 de la noche, eso sí, comercio esencial. Vamos a escuchar a continuación a Alfonso Fernández Mañueco y también la hostelería cerrada desde las 8 de la tarde. Vamos a comenzar escuchando a Alfonso Fernández Mañueco. El haber cumplido con mi deber. El Tribunal Supremo ha determinado que los efectos de esa decisión tienen que quedar en suspenso. Nosotros, la Junta de Castilla y León, y yo como presidente en este caso, hemos cumplido con nuestro deber, nuestra responsabilidad, que era proteger, con los medios que en esos momentos teníamos a nuestro alcance, la vida y la salud de las personas de nuestra comunidad autónoma. Bien, esas eran las declaraciones del mismo martes de Alfonso Fernández Mañueco y a partir de ahí una aluvión de petición de dimisión del presidente de la Junta por parte sobre todo de filas socialistas. Vamos a escuchar a Luis Tudanca. El señor Mañueco debe dimitir hoy mismo. No puede esperar ni un minuto más para dimitir y dejar de ser presidente de esta comunidad autónoma. Bien, pues ahí escuchábamos a Luis Tudanca. Complicada la medida que se tomó en su día por parte de la Junta de Castilla y León de adelantar ese toque de queda a las 8. Fue controvertida la medida, estábamos esperando una decisión que ha tardado en llegar, por otra parte, del Tribunal Supremo. ¿Qué os parece, Jaime, en todos estos vaivenes legislativos, estos reveses y en medio de la población? Yo diría que, dada la situación que había en ese momento de contagios, el Gobierno regional tomó medidas en aras del tema sanitario. Es evidente que el Tribunal Superior, el Tribunal Supremo, ha tenido que derogar esa medida porque excedía de las competencias de la Junta, que por otro lado ya se sabía. No me parece que tenga mucho sentido pedir la dimisión del presidente de la Junta por un tema de estas características. Jesús. Bueno, yo creo que es una muestra más de la complejidad del tema que llevamos pues, desde hace ya un año. Yo creo que a lo largo del año pasado se ha podido ver las dificultades que hay para gestionar una pandemia de este tipo, ¿no? Lo terrible que es, ¿no?, una pandemia de este tipo, las consecuencias que tiene de mucho tipo, el conflicto de intereses, ¿no?, entre muchos sectores de la población, de la economía, más luego pues, los problemas que crea para la salud, para los sanitarios que tienen que hacer frente a todos los contagios. Y luego también la falta de preparación que en este país, y yo creo que en general en todos, tenemos para afrontar una pandemia de este tipo, puesto que a lo largo del año pasado hemos visto medidas contradictorias, ¿no? Prácticamente no había una hoja de ruta para hacer frente a una pandemia de este tipo, entonces ha habido idas y vueltas, ha habido pues, pasos atrás, entonces pues no es fácil. Y prueba de ello es que las medidas que se han tomado en las últimas semanas, la respuesta de los tribunales ha sido distinta, dependiendo de las comunidades, ¿no? Es decir, que ni los propios tribunales superiores de justicia se han puesto de acuerdo, ¿no?, a la hora de aprobar o no las medidas que han tomado los distintos gobiernos regionales. Falta un poco de claridad en las normas, en lo que se puede hacer, qué no se puede hacer. Tampoco transmite confianza ni una buena imagen todos estos reveses ahora judiciales, ¿no? Porque además de la ecuación sanidad-economía, que es complejo, luego está la ecuación política. Y entonces ahí también un tema que debía ser un tema de interés nacional y que hubiese aunado a todo el mundo,
pues desgraciadamente, quien más, quien menos, en la clase política también ha intentado sacar provecho de la movida, ¿no? Y estamos en un tema que afecta a la totalidad de la población sin distinción de nada. Quiero decir, da igual en el País Vasco que en Jerez, que en Alicante. Quiero decir, el bicho está por todos lados y todo el mundo lo está pasando francamente mal, ¿no? Vamos a atender a las cuestiones económicas. El pasado martes, ¿cómo recibían los hosteleros esta noticia? Pues es que me parece totalmente ridículo. La palabra es esta, ridícula, que no tiene ningún sentido. Va a ser peor, va a ser más botellón que... Digo yo, no lo sé. Para decir lo que ya se esperaba, han tardado un mes. Estoy de acuerdo que la hostelería se queja, pero tampoco creo que sea la panacea la hostelería como tal, ¿no? Cuando el Supremo le dice que no, pues yo creo que es que dice, bueno, le entra una frustración que toma esta decisión, creo que no meditada, y sin un poco ver esas consecuencias que tampoco pueden ser unas consecuencias tan altas, porque siempre nosotros hemos defendido toda la situación sanitaria. No estábamos pidiendo que se abrieran los interiores de los bares, ni que se abrieran los interiores de los restaurantes. Nos parece que es un ataque más, ¿no? Estamos entre dos administraciones que pelean por quién lleva la razón y al final los más perjudicados somos nosotros. Es una valoración muy negativa y hace ver otra vez que volvemos a lo mismo, ¿no? Jaime, tú que estás en ámbitos económicos, que tenemos en ámbitos económicos, hay muchas empresas que lo están pasando realmente mal. Hablamos y ponemos mucho el foco en la hostelería, pero a otros niveles también, ¿no? Hay más niveles porque evidentemente en toda esta fase el nivel de consumo está bajando. Quiere decir, evidentemente el tema alimentación se va a mantener, el tema sanitario se va a mantener, pero es lógico que la gente en este momento, el coche, poca gente se lo cambia. El textil, pues mal, porque la gente está evidentemente con incertidumbre, porque cuando hay esos desajustes, el problema no es la gente que en un momento determinado entre en el paro, que además aquí se ha resuelto bastante bien con los ERTES, etcétera, sino el problema es la cantidad de gente que cree que puede acabar entrando. Y entonces eso es lo que hace que el consumo descienda, porque si solo se acotase a la gente afectada, no apretaría tanto a la bajada del consumo. Evidentemente, lo que es terrible es para el sector hostelero, para el sector turístico en general, a nivel nacional y a nivel de Soria, lógicamente. Lógicamente, el combate a una pandemia que es la restricción de la movilidad, el primer sector afectado, lógicamente, es el del turismo, ¿no? Evidentemente. Lo que pasa bueno, yo creo que de alguna forma se tenía que haber controlado mejor la apertura que se ha hecho de la hostelería. Yo, por ejemplo, he hecho en falta, porque los hosteleros normalmente, claro, no hacen de policía. Y yo creo que todos estamos viendo en las zonas de Alterne, aquí en Soria y en otras ciudades, cómo en las terrazas no se guardan la distancia, la gente no se pone la mascarilla, no hay medidas de seguridad, ¿no? Pero yo he hecho en falta un cierto control policial, ¿no? que informe, ¿no? a estas personas, a esos grupos, ¿no? que están incumpliendo esas normas, ¿no? Difícil, ¿no? Ese equilibrio, sobre todo entre sanidad y economía, importantísimo el primero, pero también, obviamente, el segundo. Vamos a seguir adelante con más temas, elecciones en Cataluña, porque todo lo que sucede también en esa comunidad influye en el conjunto del país, al menos en el plano político, y ha tenido sus repercusiones, sobre todo en uno de los grandes partidos de este país, como es el Partido Popular. Ya de momento, como repercusión, se ha acordado mover la sede de Génova a otra sede. ¿Cómo veis al Partido Popular después de estos resultados? Bueno, el Partido Popular en Cataluña, que salvo en la etapa de Alejo Vidal Quadras, que tuvo unos resultados bastante dignos, jamás se ha movido en una horquilla alta de diputados. En estas elecciones empezó bastante bien, fichando a Lorena Roldán de Ciudadanos, fichando a la 2 de Valls, Eva Parera, y todo apuntaba, el candidato no era malo, pero luego se le han juntado un cúmulo de desastres
la candidata Eva Parera defendiendo los indultos. Casado tampoco estuvo especialmente hábil con el tema de cuando hubo el referéndum ilegal. El candidato número 4 imputado por temas sexuales. Y evidentemente el tema de la Fiscalía con Bárcenas, con lo cual ha hecho que ese núcleo de votante unionista pues se haya ido a Vox, que por otro lado... Y sobre todo es el sorpaso de Vox, ¿no? Que tal vez lo que más haya dolido en Génova. Sí, yo creo que el Partido Popular empezó a perder crédito en Cataluña en el momento que estuvo por toda España recogiendo firmas en contra del nuevo estatuto, ¿no? En la época de Maragall. Entonces, en la época del tripartito. Entonces yo creo que ahí, bueno, se ganó una mala prensa, una mala fama, ¿no? que se mantiene hasta ahora, porque yo creo que el Partido Popular tiene un problema, y es que no sabe ver que España es un Estado plural, ¿no? y entonces eso en Cataluña no está bien visto, incluso por los propios constitucionalistas, ¿no? Hay un porcentaje muy alto de gente que asume la pluralidad y que incluso que Cataluña es una nación, un país, ¿no? De una forma pues bastante abierta, ¿no? sin esconder nada, ¿no? Y entonces el Partido Popular yo creo que tiene que transitar, tiene que evolucionar y tiene que cambiar un poco su visión de España si quiere hacer algo, porque es que tanto en Euskadi como en Cataluña en relación a los resultados, con independencia del Partido Popular, el horizonte sigue siendo de inestabilidad, ¿no? Gana el Partido Socialista, difícilmente podrá gobernar. Esquerra y la Junts se mastican pero no se tragan. No ha cambiado demasiado, pero yo sí apuntaría un pequeño detalle. Entiendo que es más positivo para la sociedad, no me meto en la clase política, para la sociedad, la emergencia de Aragonés en vez de Torra, y evidentemente que el PSOE recupere su centralidad en Cataluña es importante, y evidentemente gana con el exministro Illa en beneficio del anterior candidato, que era Iceta. Con lo cual, esas dos figuras yo creo que pueden ayudar a que el tema funcione un poco mejor. De todas maneras, la fractura entre indepes y unionistas va para largo. Yo creo que es importante que haya ganado el PSC. Yo creo que es muy importante, porque en Cataluña se puede optar por una solución de izquierdas, ¿no? Como alternativa al nacionalismo más radical, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo van las negociaciones, ¿no? Pero no hay que descartar que haya una mayoría de izquierdas apoyando a un gobierno, aunque sea en minoría, compuesto por... Difícil, yo creo que es difícil, nacionalismo... complicado desde que se puso ese cordón sanitario, sí, ¿no? No lo veo, no es fácil. No lo veo fácil, y Esquerra no podrá entrar en esa vía. Bien, un último tema. Estamos viendo las últimas horas, sobre todo la madrugada pasada, esa acción de los vándalos en las grandes ciudades, sobre todo pidiendo la libertad para el rapero Pablo Hasél. ¿Hasél se dice? Hasél. Yo no sé, en primer lugar, ¿qué os parece que vaya a la cárcel por todas esas manifestaciones que ha hecho, que no vamos a reproducir aquí porque son de muy mal gusto además? ¿Y qué os parece también esa acción de los vándalos, y ya en las últimas horas que incluso Podemos eche más leña al fuego? Podemos echar más leña al fuego cuando resulta que el propio Hasél no les trata demasiado bien. Dicho eso, para mí Hasél es un delincuente, y como tal delincuente está bien donde la justicia le va a poner. Hoy mismo le volvía a caer otra sentencia por amenazas a un testigo en uno de los juicios. Es decir, y si alguien se lee sus tweets, son absolutamente vomitivos. Hay una cosa que es la ley se tiene que ir ajustando en función de la evolución sociológica de la gente, pero de la sociedad, pero lo que no vale es hacer excepciones con la ley en función de quién es. Y estoy absolutamente convencido que la mayoría de gente que en este momento está montando esas algaradas en las calles
lo que buscaba era una excusa, sea Hasél u otro. Quiero decir, yo no veo tanto que su lucha sea la libertad de expresión, sino es simplemente un tema de cachondeo, salir y armarla, ¿no? O está orquestado por alguien, que tampoco lo sé. Jesús. Yo creo que siendo España el país de Occidente que tiene más creadores en prisión, ¿no?, condenados, pues es un tema para reflexionar. Yo no sé hasta qué punto, por muy de mal gusto que sean los tuits y las canciones, ¿no?, una persona así merece ir a la cárcel, no lo sé. No lo tengo muy claro. Acumulaba varios delitos. Hay un debate, acumulaba, ese es el tema, ¿no?, que acumulaba... Este señor tiene varias penas. Por la primera se libró. Claro. Y no se puede menospreciar a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque evidentemente de vez en cuando hay alguna persona dentro de los cuerpos de seguridad que se pasan como el otro día y la justicia tiene que actuar. Pero eso no dice que esos cuerpos de seguridad no tengan un nivel alto y sean grandes profesionales. Y este individuo se metía absolutamente con todo el mundo. Y ahora en este país está pasando una cosa. Por un lado, hay muchísima gente que por delitos de opinión no hay que ir a la cárcel, pero si se critica al jefe del Estado, eso hay que despenalizarlo. Si se critica al líder del cuarto partido del Parlamento, entonces querella y hacia la cárcel. Jesús, rápidamente, un último comentario. Pues que yo creo que en Europa ha habido una evolución respecto a los delitos estos de libertad, y yo creo que en España habría que ajustar la legislación, ¿no?, para compararla con esos países europeos, ¿no? Yo creo que es un debate que no es fácil, ¿no?, puesto que no es fácil de delimitar, ¿no? No creo que dónde está el delito y dónde no. No creo que el Código Penal de ningún país europeo defienda el enaltecimiento del terrorismo como ha hecho este Pues individuo. a ver si el gobierno se atreve a abrir ese melón con las reformas que quiere hacer una cuestión espinosa. Muchas gracias, Jesús. Ánimo. Gracias a vosotros. Jaime Rivas, muchas gracias. Y nosotros vamos a hacer un alto en el camino y enseguida estamos de vuelta con Sergio de Miguel de Sorialic.